Hola a todos y a todas, hoy es miércoles 9 de septiembre, mi nombre es Ángel Pereira y esto es Reflexiones en la Madrugada, un canal donde queremos reflexionar juntos sobre lo que la Biblia nos enseña y que nos sirva para encontrarnos cada día con Jesús, para que el Evangelio impacte nuestra vida de una manera práctica. Y hoy vamos a hacerlo por medio del capítulo 9 de Génesis, así que vamos a leerlo y luego a tener una breve reflexión sobre él. Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra. El temor y el terror de ustedes estarán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, en todo lo que se arrastra sobre el suelo, y en todos los peces del mar. En su mano son todos entregados. Todo lo que se mueve y tiene vida les será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde, pero carne con su vida, es decir, con su sangre, no comerán. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Entonces Dios habló a Noé y a sus hijos que estaban con él, y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes, y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganados y todos los animales de la tierra que están con ustedes, todos los que han salido del arca, todos los animales de la tierra. Yo establezco mi pacto con ustedes, y nunca más volverá a ser exterminada toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. También dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes, y será por señal de mi pacto con la tierra. Y acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio para destruir toda la tierra. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda la carne que está sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé: esta es la señal del pacto que yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó, y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue de 950 años y murió. En la vida hay ciertas imágenes, ciertas situaciones, ciertas personas, actitudes, incluso objetos, que por algún motivo al verlos crean en nosotros sensación de ternura y ganas también de compartirlo con los demás. Es muy llamativo como cualquier persona al ver a una madre con su bebé recién nacido en brazos y cogiéndolo, crea ternura en nuestros corazones, en aquellos que lo estamos mirando. O como cuando probamos algo que está muy bueno, que nos gusta, que nos parece algo maravilloso, rápidamente lo compartimos, o al revés, cuando comemos algo que no nos gusta nada, que está muy malo, también pues lo compartimos con los demás, y en nuestro interior se crea ese deseo de compartir y de que todo el mundo que está alrededor, si está bueno lo pruebe y si no está bueno huyan de eso y no lleguen ni a saborearlo. Igual creo que nos pasa con el arco iris. Es de esas cosas que cuando lo vemos nos dan ganas al menos de fotografiarlo, de verlo, porque es un fenómeno que no ocurre muy a menudo. Y lo podemos apreciar cuando cae una buena tromba de agua y además coincide que hay sol. En ese momento vemos ese arco en la nube, en el cielo, que es maravilloso. Pero el arco iris es algo más que un fenómeno al que fotografiar, es mucho más, y es más, no tiene nada que ver con la bandera
que tiene que ver con los LGTBI, sino que el arco iris apunta directamente a Dios, apunta directamente al creador de todas las cosas. En los versículos 12 y 13 que hemos leído dice: también dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo hago con ustedes y con todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones. Pongo mi arco en las nubes y será por señal de mi pacto con la tierra. Este es el origen del arco iris. Y en el origen del arco iris vemos tres cualidades, tres cosas respecto al carácter de Dios. La primera, que Dios es un Dios justo. Y es un Dios justo que castiga el pecado. Su justicia le impide de ninguna manera permanecer impasible y pasar por alto el pecado. No podemos separar la justicia de Dios de su ira. Van totalmente relacionadas. Vemos como la ira de Dios al ver el pecado del ser humano le lleva a destruir a todos los que existen, excepto a Noé y a su familia, que fueron los que entraron en el arca. Y es que el arco iris nos recuerda que todos algún día estaremos delante del juez, y que el que no haya creído y no haya puesto la fe suya en Jesús, en que Jesús es suficiente para salvarle, recibirá todo el peso de la ira de Dios, que es la separación eterna en el infierno. Y mira, Jesús en la cruz ya cargó con esta separación. Jesús en la cruz ya soportó la ira de Dios. Así que si no crees en Él, pon tu fe en Él, pídele perdón por todos tus pecados. Y entonces, en el día que comparezcas ante el juez, ante Dios, ante Jesús, ese día estarás totalmente libre. La segunda cosa respecto al carácter de Dios: Dios es un Dios misericordioso. Y como dice la Biblia, de quien quiere tiene misericordia, y de quien no quiere no la tiene. Su misericordia no está atada a ningún baremo ético, ni a ninguna obra que nosotros podamos hacer. Él es Dios y tiene misericordia con quien le da la gana tener misericordia. Pero aun en medio de su soberanía, dice la Biblia, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, que Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Todo el mundo, sea hijo de Dios o no lo sea, experimenta la misericordia de Dios. Con el sol saliendo cada día, con la lluvia, con las plantas que crecen. No debemos olvidar nunca, Dios está sosteniendo todas las cosas. Dios no creó todo y desapareció. Él sigue sosteniendo y haciendo que todo el universo funcione de la manera que debe funcionar. Y tercera cosa que aprendemos del carácter de Dios por medio del arco iris: Dios es un Dios fiel. Dice, y de generación en generación es su fidelidad. Nunca acaba, su fidelidad siempre permanece. Y esto tiene que producir en nosotros tranquilidad. Debe producir en nosotros paz. Porque Dios es un Dios que guarda sus pactos. Es un Dios que cumple sus promesas. Que Él es fiel, que nunca falla. Y que al contrario de nosotros, que tantas veces fallamos, que tantas veces somos infiel, su palabra es verdadera. Su palabra es verdad. Dios es demasiado grande para que nuestra mente pueda llegar a comprenderlo, para que podamos llegar a entenderlo. Pero esto no justifica que deseemos no querer saber nada de Él y de cuál es su naturaleza. Cuando Israel sale de Egipto y llegan al desierto, Dios manda a Moisés al monte Sinaí, y una idea distorsionada de quién Él era hace que el pueblo caiga en idolatría. Cuando Aarón empieza a construir aquel becerro de oro, dice el texto, Él los tomó de sus manos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Quizá Aarón no tenía mala intención, porque vemos que estaba hablando del Dios que les había sacado de Egipto, pero lo había distorsionado y hizo un Dios a su medida, a la imagen que Aarón se imaginaba de Dios, y llevó al pueblo hacia la idolatría. Que el Señor nos ayude a entender cómo es Él, a entender su carácter, que Él es un Dios justo, que Él es un Dios misericordioso, que Él es un Dios fiel, que Él es un Dios amoroso, que Él es un Dios que se enfada con el pecado también, para que no creemos un Dios a nuestra medida. Huye de aquellas iglesias donde solamente te explican algunas cosas de Dios, de las que te hablan solo de amor, de misericordia, de bondad, y nunca te hablan de pecado, de ira, de juicio, porque Dios es todo esto, y todo se cumple además en Jesús. Jesús evidencia el amor de Dios
pero Jesús también evidencia la ira de Dios cayendo sobre él en la cruz. Jesús representa la misericordia de Dios viniendo a la tierra a salvar a los que se habían perdido, pero también Jesús evidencia la justicia de Dios siendo castigado en la cruz por el pecado de los que han creído en él. Así que necesitamos conocer a Dios por completo. Dios es un Dios completo y necesitamos conocerlo así. Y te dejo dos preguntas. La primera de ellas, ¿qué ves o qué sientes cuando el arco iris aparece en el cielo? Y la segunda, ¿de qué manera crees que puedes llegar a ser un Dios a tu medida? Y me gustaría, si te apetece, que pongas algún comentario contestando alguna de las dos preguntas. Te dejo los textos para poder seguir leyendo la Biblia juntos, para seguir creando esta comunidad que ama y que lee la Biblia, así que hoy nos tocaría Génesis capítulo del 29 al 31, y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un like. Si te ha gustado y quieres seguir pues informado, suscríbete al canal, dale a la campanita para que te lleguen notificaciones, y mañana volvemos con una nueva reflexión sobre Génesis capítulo 10. Así que nada, muchas gracias por estar aquí y hasta mañana.